Antes de entrar en el resto de asuntos que han marcado la actualidad televisiva, es imprescindible detenerse en el conflicto que ha terminado convirtiéndose en el gran protagonista de la semana. Lo ocurrido entre Terelu Campos y Carmen Borrego ha dejado claro que la relación entre las dos hermanas atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Aunque las tensiones familiares no son ninguna novedad, lo sucedido en las horas previas a la emisión de Viernes evidenció que las heridas siguen abiertas y que, lejos de haberse cerrado, continúan generando nuevos enfrentamientos. La situación comenzó a complicarse cuando ambas coincidieron en televisión y se produjo un intercambio de reproches que sorprendió incluso a quienes llevan años siguiendo la historia de la familia Campos. El ambiente se volvió cada vez más incómodo y quedó la sensación de que ya no se trataba de pequeñas diferencias o desacuerdos puntuales, sino de un problema mucho más profundo que lleva tiempo acumulándose. Las miradas, los gestos y el tono de algunas intervenciones hicieron evidente que detrás de cada comentario existía una carga emocional importante. Sin embargo, uno de los momentos que más dio que hablar fue el cara a cara entre Terelu Campos y su sobrino, José María Almoguera. Muchos espectadores quedaron sorprendidos al ver la dureza con la que se desarrolló la conversación. José María intentó explicar que gran parte de los problemas actuales tienen su origen en conflictos familiares anteriores y recordó que, cuando él atravesó uno de sus peores momentos con su madre, Terelu fue una de las primeras personas en intervenir y posicionarse. Aún así, lejos de servir para acercar posturas, aquellas palabras terminaron provocando nuevas tensiones. Lo que empezó como una conversación aparentemente controlada acabó transformándose en una cadena de reproches. José María dejó entrever que determinadas situaciones del pasado todavía siguen pesando mucho en la familia y que existen asuntos que nunca llegaron a resolverse realmente. Por su parte, Terelu defendió su postura y dejó claro que siempre ha actuado movida por el cariño hacia los suyos, aunque reconoció que algunas decisiones le han provocado un profundo dolor. Pero el conflicto no terminó ahí. El verdadero punto de inflexión llegó cuando salió a relucir la relación entre Alejandra Rubio y su primo. Carmen Borrego confesó que le había dolido profundamente que su hijo no hubiera sido tenido en cuenta en determinados momentos familiares importantes. La colaboradora reconoció que, como madre, resulta imposible permanecer indiferente cuando siente que su hijo ha sido apartado o tratado de una manera injusta. Terelu respondió asegurando que ella también ha sufrido por situaciones relacionadas con su hija. De hecho, recordó que una de las cosas que más le afectó fue enterarse de que José María había bloqueado a Alejandra en redes sociales. Según explicó, fue ella misma quien insistió para que esa situación terminara y quien pidió a su sobrino que desbloqueara a su prima, dejando claro que nunca quiso alimentar un enfrentamiento entre ambos jóvenes. Precisamente ese fue uno de los aspectos más comentados durante el debate. Durante mucho tiempo se ha transmitido la idea de que Alejandra Rubio y José María Almoguera mantenían una relación complicada o distante, pero la periodista Ángela Portero quiso desmontar esa versión. Según explicó, entre los primos siempre ha existido afecto y cercanía, y el problema real no estaría en ellos, sino en las tensiones familiares que han terminado salpicando también a la nueva generación. Ángela insistió en que la imagen que se ha proyectado públicamente no refleja necesariamente la realidad. En su opinión, las diferencias entre Carmen y Terelu han acabado influyendo en la percepción que existe sobre la relación entre sus hijos. Lo que en otro momento habría sido un simple desacuerdo familiar terminó convirtiéndose en un asunto mediático que ha aumentado todavía más la presión sobre todos los implicados. Otro de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando Carmen Borrego habló sobre cómo se enteró del embarazo de Alejandra Rubio. La colaboradora reconoció que conocer una noticia tan importante prácticamente al mismo tiempo que el resto del público le produjo una enorme decepción. Aunque dejó claro que respeta completamente las decisiones de Alejandra y de sus padres, admitió que le hubiera gustado recibir esa noticia de una manera más íntima y familiar. Carmen explicó que, para ella, acontecimientos tan importantes deberían compartirse primero con las personas más cercanas. No se trataba de cuestionar el derecho de nadie a decidir cuándo y cómo comunicar una noticia, sino de expresar el dolor que sintió al no formar parte de ese momento especial. Sus palabras reflejaron que, detrás de la polémica mediática, también existen sentimientos personales que continúan pesando mucho. La conversación también abordó la venta de la vivienda familiar de Málaga, otro asunto que ha generado comentarios y especulaciones. Durante la entrevista se explicó que Terelu había participado inicialmente en algunas conversaciones relacionadas con la operación, mientras que posteriormente Carmen terminó encargándose de cerrar los detalles.
Ambas defendieron que nunca actuaron a espaldas de la otra, pero las explicaciones dejaron entrever que la confianza entre ellas ya no es la misma de antes. Y cuando parecía que ya se había hablado de todo, llegó una de las confesiones más sorprendentes de la noche. Terelu reconoció que hubo una etapa reciente en la que estuvo varios meses sin mantener relación con su hermana. Una revelación que confirmó que la fractura entre ambas había sido mucho más profunda de lo que muchos imaginaban. Según explicó, el distanciamiento estuvo relacionado con diversas circunstancias, entre ellas algunos episodios ocurridos tras la publicación del libro de Carmen Borrego y determinadas ausencias en momentos especialmente importantes para Alejandra Rubio. Terelu aseguró que hubo situaciones que le hicieron sufrir enormemente y que le resultó muy difícil gestionar emocionalmente todo lo ocurrido. A medida que avanzaba la entrevista, cada vez parecía más evidente que el verdadero problema ya no se limita únicamente a la relación entre las dos hermanas. El conflicto ha terminado afectando también a sus hijos, que se han visto envueltos en una situación familiar compleja y expuestos continuamente al juicio público. Tanto José María Almoguera como Alejandra Rubio se han convertido, en cierto modo, en protagonistas involuntarios de una disputa que no deja de crecer. Las propias hermanas reconocieron que existe un importante problema de comunicación. Hablan con frecuencia, mantienen el contacto y continúan presentes en la vida de la otra, pero admitieron que rara vez afrontan directamente aquello que realmente les ha hecho daño. Y quizás ahí se encuentre la raíz de todo: conversaciones pendientes, heridas acumuladas y emociones que nunca llegaron a resolverse. Después de escuchar todas las versiones, la sensación general es que las diferencias siguen estando muy lejos de solucionarse. Cada nueva aparición pública parece reabrir viejas heridas y añadir nuevos motivos de enfrentamiento. Lo que en otro tiempo fue una familia unida ahora parece estar marcada por reproches, decepciones y malentendidos que continúan acumulándose. La gran pregunta es si todavía existe margen para una reconciliación definitiva o si la distancia entre ellas seguirá aumentando con el paso del tiempo. Porque, aunque ambas insisten en que el cariño permanece, también ha quedado claro que el dolor acumulado durante estos años sigue siendo mucho más grande de lo que muchos imaginaban.